Buenos días, yo soy Jorge Barba, el profesor de la materia de Cosmos, y ahora vamos a iniciar esta clase que trata sobre la ciencia, sobre la historia de la ciencia, sobre el desarrollo de la ciencia, sobre el futuro de la ciencia, pero al mismo tiempo trata sobre el futuro de la humanidad. Entonces, aquí en este curso tenemos una serie de principios que vamos a conocer, pero antes que nada quiero informarles cómo es el sílabo del curso de Cosmos. El sílabo está en los programas, está en los archivos, y contiene al principio una serie de definiciones generales del curso, empezando por ¿qué es conocimiento? El conocimiento, dice la Real Academia de la Lengua, es la acción de conocer y entender. Es la inteligencia acumulada y la razón natural de las cosas. Se llama conocimientos las nociones, conceptos, principios y procedimientos que usamos en nuestras actividades diarias, en nuestras actividades intelectuales, etc. Bueno, el otro elemento clave en este proceso es saber qué es la ciencia, ¿no? Sin duda, la ciencia es lo más importante que existe en la humanidad. Es el invento más importante de los humanos. Y el quehacer esencial de la ciencia es observar y percibir la naturaleza, el mundo y el universo, ¿no es cierto? Y tratar de entender ese mundo, ese universo, al descubrir ideas, relaciones que luego se convierten en perceptos, conceptos, hipótesis, teorías, leyes, etc. El otro elemento clave en este proceso es el método científico. El método científico es muy importante, ya que la ciencia no es una mera acumulación de descubrimientos, datos y mediciones. Y no es suficiente con medir extensamente ciertos fenómenos, sino que hay que diseñar y construir instrumentos para, por medio del método científico y la razón, establecer hipótesis, teorías y demás explicaciones de la naturaleza y de la realidad. Y por último, quiero explicarles lo que es la filosofía de la ciencia, que se llama epistemología. Episteme significa en griego conocimiento, ¿no? Y ahora la epistemología se entiende como la filosofía de la ciencia. Y estudia el origen, desarrollo, estructura y futuro de los conocimientos científicos. Se le conoce también como la filosofía de la ciencia, como les dije antes. Estos son los fundamentos y las definiciones principales. Luego, tienen ustedes que saber cuáles son los principios fundamentales de la ciencia. Y aquí quiero hacer un recuento muy rápido de estos principios. Y estos principios son perceptos y conceptos, ¿no? Vamos a ver qué son los perceptos y qué son los conceptos. Ideas y principios, teorías y leyes, sistemas e interconexiones, coherencia y sindéresis, complejidad y sencillez, simetría y geometría, elegancia y belleza. Y todos estos principios, vamos a ver más tarde, cada uno de ellos en detalle, son fundamentales para poder entender las grandes ideas de la ciencia. ¿Cómo va a ser la metodología en esta clase? La metodología es de la clase socrática, ¿no? Sócrates fue sin duda una de las mentes más brillantes y privilegiadas que ha habido en la humanidad. Vivió cientos de años antes que Jesucristo y no escribió absolutamente nada. Sabemos de Sócrates por su alumno, que fue Platón, y Platón escribió los diálogos en que se puede apreciar la enorme inteligencia de Sócrates. La clase socrática es la exploración profunda de los perceptos, conceptos, ideas e hipótesis, teorías y leyes de la ciencia mediante el diálogo, a partir de la lectura y análisis de uno o varios textos. Las clases socráticas son conversaciones basadas en preguntas
sobre los temas importantes de textos difíciles, en que el papel del profesor no es dictar la clase, sino motivar a los estudiantes mediante preguntas para pensar sobre temas importantes. En este curso hay una serie de valores que vamos a calificar y trabajos que hay que realizar. Primero, al final de cada capítulo hay preguntas de repaso e investigación, ¿no? Y estas preguntas de repaso e investigación ustedes tienen que contestarlas antes de que tengamos la clase respectiva. Por ejemplo, si vamos a ver el capítulo 1, hay que contestar las preguntas del capítulo 1, repaso e investigación, antes de que empecemos el capítulo 1. Bueno, al final de cada capítulo hay una prueba en línea, que es en D2L. Esa prueba la hacen ustedes después o durante la semana en que se estudia el respectivo capítulo. Luego, en cada semana se va a presentar un tema. El tema que se presenta es aquel que está al final del capítulo, es un anexo que hay al final de cada capítulo. Entonces los estudiantes en grupos o individualmente, dependiendo del número de estudiantes, harán la presentación del tema, que es el anexo que queda al final de cada capítulo. Entonces, en cada capítulo hay un anexo y al final de tratar los temas del capítulo se presenta este tema de presentación. Además, va a haber a la mitad del semestre, a la mitad del curso, va a haber una prueba intermedia y al final del curso una prueba final. Ambas van a estar en D2L. Objetivos del curso. Vamos a ver cuáles son los objetivos del curso. Primero, mejorar el pensamiento científico y crítico. No se olviden que el pensamiento crítico, también como lo decía Francis Bacon, es un pensamiento sabio. No es suficiente con saber pensar de manera crítica. Es decir, no es suficiente con criticar. Hay que saber criticar siempre y cuando se pueda proponer soluciones, ideas mejores que aquellas a las cuales se critica, etc. Entonces, hay que desarrollar el pensamiento crítico y sabio. Hay que mejorar a los estudiantes para que desarrollen el autorrespeto. Una de las ideas principales de este curso es que los estudiantes tienen que sentirse seguros de sí mismos, seguros de sus conocimientos, seguros de la cultura que adquieren, y esa seguridad se va a manifestar en este autorrespeto que es indispensable, y el respeto para los demás, sin duda, también. Por otro lado, hay que crear, y es importante, concebir una comunidad de pensadores en una clase. En una clase la gente tiene que aprender a pensar, y aprender a pensar científicamente. Eso es parte fundamental de este proceso. No solamente recibir información del profesor, sino pensar y razonar de una manera científica. Además, hay que promover la iniciativa, la originalidad, la lectura, la escritura y el placer del conocimiento verdadero. Y también hay un elemento clave en todo esto, que es desarrollar la capacidad de asombro. Los estudiantes tienen que aprender a reconocer las cosas grandiosas, enormes, elegantes y lindas que existen en el mundo, que existen en la naturaleza, que existen en la realidad. Estos son los grandes objetivos de este curso. Bueno, los contenidos semanales. Cada semana vamos a ver un capítulo, un tema. Empezamos por el camino del conocimiento. ¿Cómo fue que la ciencia llegó a desarrollarse de la manera como se ha hecho hasta ahora? Este es el primer capítulo. En el segundo capítulo vemos los orígenes. El origen de la ciencia, el origen en Grecia, el origen del pensamiento científico, el origen del universo, la evolución de la vida, qué es la vida, el Homo sapiens, el cerebro y la inteligencia, las características humanas, la complejidad del cosmos, etc.
El tema del segundo capítulo es conciencia y cognición. El tercer capítulo trata sobre el orden del universo. Y vamos a ver ahí las ideas sobre el diseño del universo, si es que hubo tal diseño, el nacimiento de la mecánica, historia de la mecánica, los grandes descubrimientos de la ciencia, la mecánica celeste, el estudio del movimiento, las leyes del movimiento, las leyes de Newton, las leyes de Galileo, el pensamiento de Newton, y el tema es ¿qué es la realidad? El cuarto capítulo es energía, ¿no? El tema de la energía. La energía es el recurso maestro del universo. En la energía vamos a tratar sobre el calor, que no es energía. Vamos a tratar de las transformaciones de la energía del sol, que es la energía, trabajo, potencia, transformaciones, transferencia de energía, tipos de energía, la primera ley de la termodinámica, las ondas electromagnéticas, la generación de energía, las energías del futuro y las energías alternativas. El tema del capítulo son las soluciones del futuro al tema de la energía, claro está. El quinto capítulo trata sobre del orden al desorden. Y en este capítulo se ve la dirección de la evolución, la abstracción, la historia de la termodinámica, entropía y termodinámica, los principios de la segunda ley de la termodinámica, las limitaciones del universo, la economía, y el tema es consecuencias de la segunda ley. El sexto capítulo, el átomo, trata obviamente sobre la materia, los átomos y elementos, la teoría atómica moderna, el núcleo atómico, los elementos químicos, la estructura atómica, la energía atómica y la bomba atómica. El tema del capítulo final es la tecnología atómica. El séptimo capítulo son la gran incertidumbre, que es la revolución contra el sentido común, es decir, la física cuántica. En este capítulo vamos a ver la historia de la mecánica cuántica, la nueva teoría cuántica, el átomo por dentro, las ondas o partículas, la nueva teoría cuántica y el nuevo mundo de los cuantos. El tema de este capítulo es la metafilosofía cuántica. El octavo capítulo trata sobre el espacio y el tiempo, es decir, la teoría de la relatividad de Einstein. Y empieza con la pregunta, ¿es verdad que todo es relativo? El principio de relatividad, los experimentos mentales, la relatividad especial, la relatividad general, las dos soluciones de la relatividad y el pensamiento de Einstein. El tema del capítulo es el universo de Einstein, en que se puede tener una visión bastante completa de todo este gran personaje que fue Alberto Einstein. El capítulo 9 trata sobre la simetría, y le llamo yo la sinfonía cósmica. La simetría es la ciencia de la conservación, y entre simetría y ciencia hay una gran relación, y simetría y conservación también. La simetría entre las cargas, los campos electromagnéticos, la teoría electromagnética, las partículas elementales, la teoría de cuerdas, y el tema de este capítulo son los ladrillos del universo. El capítulo 10 trata sobre la cosmología, que es en realidad la historia más extraordinaria de la humanidad y del universo. Sin duda, saber lo que pasó desde el principio en que comenzó el universo hasta ahora y el futuro del universo es sin duda lo más importante. En este capítulo vamos a ver la estructura del universo, la astrología, la astronomía, los conceptos sobre el universo, la ley de Hubble, la cosmología moderna, la geometría del universo, el universo primitivo y la evolución del universo. Vamos a ver también, obviamente, la astrofísica, y el tema de este capítulo se llama astrofísica. El capítulo 11, las nuevas ciencias, son las ciencias de la complejidad. En este capítulo se explica qué es la complejidad y el caos, el concepto del tiempo, los sistemas cerrados,
la historia, los problemas globales, los fundamentos teóricos, el principio de complejidad, el principio de emergencia, el principio de autoorganización y el principio de coevolución. Es decir, se estudian 4 principios porque en la complejidad no hay leyes. El tema de este capítulo es la historia del tiempo. Y el último capítulo del curso se llama Más allá del futuro, en que vamos a ver el futuro de la vida, los límites de la Tierra, el siglo de la ecología, los problemas de la naturaleza, la historia de las civilizaciones del futuro, el colapso de las civilizaciones, el hiperespacio, es decir, el espacio más allá del espacio que conocemos, el futuro del universo, qué es lo que puede pasar con nuestro universo, el fin de la cosmología, ciencia y matemáticas, el fin del universo y el futuro de la ciencia. El tema final es la inercia de la masa, es decir, la famosa partícula de Higgs. Bueno, a continuación les voy a explicar cuáles son los criterios de evaluación, los criterios para la evaluación en este curso. Cada semana puede haber 2 o 3 sesiones en las cuales estudiamos los temas de cada capítulo. Se van a hacer pruebas, como antes ya les expliqué, y se van a hacer diálogos permanentes sobre los temas más importantes. Resúmenes de los capítulos. En cada capítulo hay un resumen que contiene las principales ideas del texto. Algunas veces son preguntas profundas, en otras son conexiones con otros temas o tópicos especiales para lograr que los estudiantes se interesen en estos temas. Los resúmenes se encuentran en D2L y para leer los resúmenes y entender los conceptos de los capítulos deben tener estos resúmenes en la clase, si es que es posible. Aprendizaje participativo. Los estudiantes solo pueden aprender cuando participan activamente al entender los conceptos e ideas de las clases socráticas. Lecturas adicionales. Se sugiere ampliar la cobertura de los capítulos por medio de Internet para completar ciertos tópicos, buscando tecnologías, aplicaciones e historias interesantes sobre los personajes, sus trabajos y descubrimientos. Preguntas de repaso y de investigación. En el texto al final de cada capítulo hay preguntas para comprobar la comprensión y para investigar y reflexionar sobre estos temas de los capítulos. Texto. El texto que se usará será el texto que está disponible en D2L. Los capítulos del texto y los resúmenes también están en D2L. Requerimientos del curso. Este curso tiene una serie de requisitos que les voy a mencionar a continuación. Primero, es muy importante participar activamente en estos cursos. En los presenciales o semipresenciales, pues se hace en las clases y a distancia se hace por medio de los chats. Hay que realizar trabajos de investigación, participar en diálogos y chats y hay que mantener mucha puntualidad para entregar los trabajos en cada caso. Conexiones. El enfoque integrado en que se presentan las ciencias en este texto permite realizar una serie de conexiones entre los capítulos y temas tratados. Se deben realizar estas conexiones para comprender debidamente los temas científicos. Además, hay un principio fundamental en la ciencia que es el de coherencia. Coherencia significa que uno aplica los conocimientos científicos ya existentes a nuevos conceptos o descubrimientos o teorías que se están gestando. No, entonces hay que mantener siempre un conocimiento previo para poder hacer ciencia. Material gráfico y videos. En el texto hay material visual y recuadros que permiten una mejor comprensión de los temas tratados. Este material es además muy importante para mejorar la comprensión de los temas de la ciencia que son en general difíciles. Políticas del curso. Generales. Todos los estudiantes deben respetar el código de honor, especialmente en lo que se refiere al plagio y a la obligación de citar las fuentes. Hay posibles excepciones a las citas en cuanto se refiere a las preguntas. En las preguntas de repaso y de investigación se entiende que el texto es el fundamento para estas respuestas, de modo que no es necesario en estos casos citar las fuentes.
Los trabajos y las respuestas deben ser entregados los días respectivos indicados en cada caso. Los estudiantes deben estar en contacto por dedos de L permanentemente para aclarar cualquier duda que tengan. Capítulos y preguntas. La lectura completa del capítulo respectivo es obligatoria, así como contestar las preguntas de repaso antes de estudiar el capítulo y las de reflexión. Las preguntas de investigación, para lo cual hay que buscar en el texto y en otras fuentes, deben ser entregadas en lo posible junto con las de repaso, pero en casos excepcionales se puede aceptar que sean entregadas después. Presentación. El trabajo de investigación de la presentación tratada sobre los capítulos respectivos, sobre los temas de los capítulos respectivos o anexos que aparecen, deben ser presentados en las fechas indicadas. No hay extensiones para las entregas. Exámenes. Solo se podrán hacer los exámenes en las fechas indicadas. Las pruebas y exámenes son de opción múltiple y tienen un tiempo exacto para cada respuesta y para cada examen. Y esto es el contenido inicial de lo que vamos a ver en el texto de Cosmos. Muchas gracias.